Entre cables y cañas, el podcast de Loxon en español. Hola a todos, bienvenidos al sexto podcast que hacemos y hoy trataremos el tema de desmitificar las instalaciones inteligentes. Esta palabra inteligente al final se utiliza muchísimo y la intención también es compartirlo con... Nosotros estamos aquí desde Loxon muy bien en la silla, sentados, damos mucha teoría, pero compartirlo con uno de nuestros partners que nos dé su visión desde ese punto de vista y la visión de los clientes. Muchas veces comparamos una vivienda o una oficina con un coche. De hecho, un coche tenemos muchísima más tecnología que en las casas. En cambio, parece que somos reticentes a poner tecnología en nuestras casas. O al final la tecnología está, pero no se comunican entre las diferentes tecnologías. Vamos a hablar un poco de eso con Javier. Javier, bienvenido. Hola. Al sexto podcast. Preséntate tú un poquito y después ya entramos en materia. Buenos días, Francesc. Bueno, yo soy Javier Vázquez, represento a Inelca. Somos una pequeña empresa que estamos situados en La Coruña. Bueno, por cierto. Nuestra empresa pues nació enfocada sobre todo a instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones allá por el 1999. Y yo creo que hace unos 10 años compramos nuestro primer mini server y desde eso cada vez más fuimos enfocando nuestros proyectos que siguen incorporando una parte muy importante de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, pero cada vez fueron más enfocados a proyectos ya de automatización, en este caso con Loxon. Desde el año 2019 tenemos el estatus de Platinum Partner de Loxon, del que estamos muy orgullosos porque bueno, creo que denota una confianza por parte de la marca y sobre todo una trayectoria y una experiencia que nos ayuda mucho en nuestros proyectos. Perfecto, después de la presentación, yo sé mi respuesta, pero quiero saber la tuya. ¿Qué entiende a la gente? ¿Qué entendéis vosotros? Pero sobre todo la gente, ¿qué es una instalación inteligente? ¿O cómo explicáis vosotros qué es una instalación inteligente? Ya sea casas, oficinas, porque habéis montado en diferentes sitios, en hoteles, por lo tanto, bueno, ¿cuál es la comprensión cuando hablas de esta? Vale. Lo cierto es que ahora mismo cualquier proyecto, pues desde una vivienda, una oficina, un local comercial, un hotel, bueno, cualquier tipo de proyecto incorpora muchas instalaciones distintas. Cada una de ellas es más eficiente, pero sí es cierto que todas funcionan de forma totalmente independiente. El clima va por un lado, la ventilación va por el otro, la iluminación va también funciona cuando debe, pero en ningún momento se comunica. Entonces, para nosotros una instalación inteligente es en la que añadimos un cerebro, que en nuestro caso es el mini server de Loxon, que permite que todas hablen el mismo idioma o que podamos interconectarlas entre sí para obtener sobre todo un funcionamiento mucho más eficiente que nos aportará mucho más confort, más seguridad, pero sobre todo ahorro energético. Entonces, para mí la instalación eficiente es en la que podemos combinar, pues no lo sé, si yo estoy dentro de casa o dentro de mi oficina, la luz tiene que estar encendida si no hay suficiente iluminación, el clima tendrá que estar en temperatura de confort, la ventilación tendrá que estar ventilando lo suficiente pero sin que me moleste su sonido. Pero cuando me voy, todas ellas deberán pasar a reposo, pues la iluminación se tiene que apagar, el clima se tiene que poner en modo eco para que no consuma o apagarlo completamente, pero bueno, que al final todo esté interconectado para que sea eso, muchísimo más eficiente. De hecho, cuando hablamos de esta parte inteligente, si ahora me planteo, vamos a ceñirnos a la explicación en casas, porque al final es una cosa quizá que es más cercana a todos. El hecho, yo si ahora me planteo hacer una casa, ya tendremos tecnología, porque de alguna manera tienes que controlar el clima,
de alguna manera nadie va a poner las persianas con la cinta o simplemente con los pulsadores al lado de la persiana. Hay la renovación de aire que por normativa tiene que estar, por tanto algún control tiene que haber. ¿Qué más? Si ahora os planteáis, bueno, vamos a hacer una instalación convencional, ¿cómo acabaría esa instalación convencional? De la primera idea que tiene el cliente a realmente al final, sin contar con un sistema de automatización. Vale, a nosotros nos pasa, claro, por nuestra trayectoria, tenemos ya una clientela consolidada y ya nos vienen los hijos de gente a la que les hemos hecho anteriormente instalaciones de casa, instalaciones eléctricas. Entonces, pues nos vienen pidiendo una instalación eléctrica convencional, ¿no? Entonces ahí nosotros, bueno, tenemos una gran herramienta que es en nuestras instalaciones, tenemos un showroom, que es un ejemplo de una vivienda con las típicas estancias que nos encontramos en una vivienda, y ahí eso nos permite sumergirlos en lo que es para nosotros una instalación actual, o sea, lo mínimo que debería llevar una instalación actual para que a futuro le dé mucho mayor rendimiento. Es decir, pues nada, les hago una presentación de mínimo 2 horas en la que mostramos que lo que ellos nos piden, la instalación de alumbrado, realmente funciona en el concepto que ellos traían, pero además le añadimos que se puede regular la iluminación en función de, pues no es lo mismo que necesite luz porque voy a cocinar, o que esté desayunando, o que me levante a la cocina por la noche a las 2 de la mañana y quiera una luz muy tenue. Al final, en coste de instalación, en coste de iluminación es lo mismo, pero la funcionalidad es totalmente distinta. El clima, ellos iban a colocar un termostato que simplemente controlaba el clima. Entonces yo les planteo, mira, en esta instalación el clima funciona igual, simplemente es automático y también atiende a presencia. Es decir, tú no vas a poner en el termostato, yo quiero 25 grados de tal hora a tal hora, sino que eso no hay que ajustar un horario, sino que cuando estoy va a haber una temperatura de confort y cuando me voy va a pasar una temperatura eco porque estaré ahorrando costes. Para mí esa es la gran diferencia. Además, el mismo sistema que utilizo, los mismos sensores que utilizo para saber que hay presencia realmente y que eso me va a activar la iluminación o me va a activar el clima, cuando estoy fuera de casa, si vamos al ejemplo de casa, esa va a ser mi alarma de intrusión. Y encima tengo una alarma de intrusión sin costes. Claro, se trata de, me traen el concepto de una instalación convencional y lo cambiamos a lo que podemos hacer actualmente y además con muy poca diferencia de coste. Genial. No lo hubiera explicado mejor. Otra parte que nos cuesta a veces explicar o barreras que encontramos son los mitos, miedos que tiene la gente porque siempre alguien tiene un primo segundo que es amigo de no sé quién que le pasó algo. Entonces, ¿cuáles son los principales mitos? Uno de los principales sería el coste. ¿Cuál es el coste comparando distintas instalaciones? Vale, a ver, los típicos mitos realmente que vienen de la palabra domótica de hace años, sobre todo el boom de la construcción, todas las viviendas nuevas llevaban domótica, que eran unos sistemas muy simples y que realmente muy simples en cuanto a funcionalidades, que eran caros porque le metían un pico tremendo por ese extra. Y luego que pasado ese boom, esos fabricantes desaparecieron, con lo cual fueron quedando sistemas obsoletos. Entonces los mitos aquí son, la gente viene con la idea preconcebida de que es un sistema muy caro, que es muy complejo y de que va a ser difícil de mantener. Caro, lo cierto es que no nos vamos a engañar, es más caro instalar una instalación de automatización, una instalación inteligente, que una instalación convencional. Pero esa diferencia de costes se suple con creces con todas las funcionalidades que aportamos en contra. Además, todas estas funcionalidades y todo este sobrecoste va a tener un retorno de inversión en el tiempo porque vamos a gastar menos de calefacción, vamos a gastar menos de iluminación, no tendremos que pagar una cuota por el sistema de alarma, que no es tan caro
porque realmente el sistema no es caro instalarlo. Pero el sobrecoste, si lo queremos comparar, que es lo que hace la gente cuando nos viene pidiendo una instalación convencional, lo va a comparar con ese precio. Sí es más caro, pero muy poca diferencia, y además va a retornar la inversión con el tiempo, sin duda. Aquí a veces también, en cuanto al coste, se peca un poco de la factura inicial. Vale, yo tengo esa factura, vale, pero hay muy pocos o no estamos hablando nunca de, vale, tengo esa factura, pero esa factura a 10 años vista, ¿cuál va a ser mi coste? A 5 años vista, o depende un poco de las instalaciones. Que ahí es donde muchas veces no pensamos, sobre todo si el consumo lo tenemos que pagar nosotros. Esta parte. Complejidad. ¿Qué idea tiene la gente cuando viene de decir, bueno, pues un sistema con domótica, con automatización va a ser complicado? Bueno, aquí nos encontramos perfiles distintos, ¿no? Pues nos encontramos gente que no le gusta para nada la tecnología, y yo creo que es un sistema para ellos porque realmente podemos dejarlo programado de tal forma que sea todo automático, que prácticamente se tengan que despreocupar. Únicamente si quieren cambiar una escena de luz van a dar a un pulsador, pero realmente no hay que preocuparse de nada porque la alarma se conecta cuando nos vamos, el clima se ajusta a la temperatura que toca, la parte energética va a ajustar el consumo dependiendo también de mi tarifa o cuando la energía es más cara o más barata. Bueno, prácticamente no tienen que tocar a nada si no quieren. Pero bueno, también luego tenemos el perfil tecnológico, y eso se lo van a pasar pipa. Eso se lo van a pasar muy bien porque, ostras, es que podemos hacer de todo. En cuanto ven eso, la punta del iceberg, puedo hacer estas cosas, luego ya les va trabajando la imaginación. Y es cierto que en los últimos años la app de Loxo ha ido evolucionando mucho a abrirla cada vez más al cliente final, que creo que está muy bien y era algo que teníamos pendiente porque eliminamos ese miedo de que se queden atados a un integrador o que digan, ostras, no puedo desatar todo el potencial de mi instalación porque dependo de pedírselo a alguien que igual me cobra por hacerlo. Entonces, como ahora prácticamente se puede hacer cualquier cambio en la programación desde la app, alguien a quien le guste la tecnología, pues eso, se lo va a pasar de miedo. Puede empezar a jugar ahí. Otra parte importante siempre es, o al menos en el boom que comentabas de la domótica, en el boom de la construcción, 2008 cuando se pegó el zascazo de todo este boom. Pero sí el hecho de, bueno, tengo un sistema, ¿cuándo me va a quedar obsoleto este sistema? O ¿cuándo me van a obligar? Porque estamos acostumbrados con el móvil, que si te dura 2, 3 años o a mucho estirar 4, ya tienes que cambiarlo. Y nos encontramos también con instalaciones en edificios que les sucede lo mismo, una instalación de hace 5 años, si quieren renovarla o pasa algo, tienen que cambiarlo todo. Ahí te vienen con estos miedos. ¿Cuál es el ejemplo que ponen ellos para...? Al final yo ahí tengo una herramienta más para demostrarles, ostras, este es tu sistema. Porque realmente aquí no hay obsolescencia programada. Nosotros el primer miniserver lo compramos hace 10 años, sigue funcionando y además mejor porque lo bueno que tenemos aquí es que podemos hacer cambios en el programa, podemos hacer ampliaciones, podemos, no sé, un nuevo sistema de audio que acaba de salir, lo podemos integrar ahí a esa instalación que tiene 10 años. Y yo creo que lo bueno de este sistema es que, igual que los edificios que están vivos en el tiempo, porque las casuísticas van cambiando a lo largo del tiempo. Al final yo siempre pongo el ejemplo de, en una vivienda, una estancia queda preparada como un despacho porque no sabes qué vas a hacer con ella, te montas el despacho, pero luego 3 años después llega el bebé y yo lo tenía programado, pues no sé, simplemente ajustaba el clima, la iluminación según presencia, pero en cuanto llega el bebé es muy fácil crearse un baby escucha con la propia automatización que ya tienes. Pues no sé, que si el niño llora se le encienda una luz de quitamiedos y que te avise al móvil de que el niño se ha despertado. Es la misma instalación, no hay que hacer absolutamente nada, ni instalar nada nuevo, simplemente cambiar programación. Entonces, no solo se va a quedar obsoleto, no se va a quedar obsoleto en absoluto,
sino que va a ir mejorando con el tiempo y se va adaptando a los cambios en las necesidades de los usuarios. En cuanto a la privacidad, ¿qué miedos os transmiten los clientes finales? Que al final aquí tienes datos, tienes... Vale. Bueno, partiendo de la base que al final aquí el miedo que tiene la gente es, claro, tengo un sistema que está conectado a Internet y alguien puede entrar por ahí, los típicos miedos, ¿no? Pero bueno, sí hay que destacar que nosotros toda la información, todo el programa, accesos de usuarios, todo está dentro de la instalación, en el propio miniserver. Es cierto que necesitamos la conexión a Internet para que esté donde esté yo tenga contacto con mi instalación, si hay una alarma técnica, si hay una alarma de intrusión, si yo quiero abrirle la puerta a alguien. Y eso sí va a través de Internet, que esa parte más técnica seguramente nos puedas confirmar tú cómo funciona, porque a mí me da total seguridad. Se la transmito a mis clientes hemos hecho muchísimas instalaciones en las que nunca ha habido ningún tipo de problema. Bueno, al final, un poco nuestra diferencia es no tener un sistema basado en la nube. Basado en la nube significa que yo tengo mis sensores, tengo mi hub, o lo que sea, cuando mi termostato tiene que darle señal a la válvula, tiene que pasar por la nube del fabricante, luego bajar, dar la instrucción, o si yo pongo horarios, lo mismo, estoy trabajando sobre la nube. Aquí, como decías, todo está en el cerebro, en el miniserver. Y cuando conectamos con la aplicación, estemos donde estemos, la aplicación nos genera una VPN segura entre nuestro dispositivo y el miniserver. No pasa por ningún otro sitio, por eso un poco a grosso modo y fácil de comprender es en este sentido. Lo mejor es que si no tenemos internet y tenemos instalaciones, sobre todo en comisarías de policía, que es más complejo que te den acceso a internet por todo su tema informático, escuelas que están funcionando sin conexión a internet. Te pierdes un poco la conexión exterior y los avisos que comentabas, pero el sistema continúa funcionando porque al final es funcionamiento local de sensores, actuadores, todo está ahí. Ponnos un ejemplo que te haya llamado mucho la atención en el aspecto de decir, bueno, son unos clientes que venían por la confianza con vuestra empresa, porque ya lleváis muchos años en el mercado, que venían convencidos de que no querían automatización o no se lo habían planteado y cambiaron radicalmente cuando vieron, no sé. ¿Tienes algún ejemplo de este tipo? Bueno, tendría muchos, porque realmente cuando hacemos las presentaciones en nuestro showroom al final, en cuanto se conoce el sistema, alguien que se va a hacer una casa que se supone que es para muchos años, no cabe duda de que no va a hacer algo obsoleto ya de inicio, sino que sí pretende instalar este sistema porque saben que le aporta, va a ser beneficioso y rentable. ¿Qué pasa? Que hay muchas cosas que no todas las puedo explicar al inicio. Y sí, luego, ya cuando van un poco rodados, se sorprenden de lo fácil que es solucionar pequeños hándicaps que les surgen. Pues no lo sé. Ostras, que resulta que el otro día el cortacésped arrancó y me segó el aspersor de riego. Ostras, pues nada, haberme dicho que te habías comprado un cortacésped, nada, hago unos cambios aquí en la aplicación y cuando el cortacésped está activo, pues desactivamos el riego. Hay múltiples ejemplos o tenemos muchos casos de cosillas así pequeñas que, no sé, 3, 4 años después de que se ha hecho la instalación, el cliente sigue sorprendiéndose de lo que le puedes aportar, ¿no? Pero bueno, sí tenemos casos, pues no lo sé, a lo mejor algún cliente que sí son de toda la vida, desde los inicios que le hemos hecho instalaciones, pues tenemos el caso de una fábrica que cuando se hicieron las instalaciones de las nuevas oficinas, por ejemplo, yo había propuesto el control con Loxon, pero es cierto que estábamos en nuestros inicios, tampoco igual no supe explicar suficientemente bien los beneficios que le podía aportar y en ese momento no se instaló en las oficinas. Entonces el clima fue por un lado, la iluminación por el otro, bueno, lo típico. No sé, un tiempo después fue necesario automatizar el funcionamiento de una depuradora, una bomba de una depuradora, y ahí ya le dije, mira, vamos a meter el miniserver, porque era más económico que meter cualquier otro sistema, o por lo menos lo mismo y me aportaba más. ¿Qué pasa? Que como ya lo teníamos allí,
Cuando tocó hacer la nueva nave, pues ya cogimos ahí la iluminación y la ventilación. Entonces se empezó a conocer el sistema. Entonces actualmente es una fábrica bastante grande, estamos en que todo el control de accesos de la fábrica es mediante nuestro sistema, mediante el Oxon. Tiene multitud de operarios y además con diferentes tipos de acceso, pues hay gente de oficinas, hay gente de producción, hay encargados, entonces cada usuario entra con su permiso a la zona que puede. La propia sirena que marca los turnos está asociada al calendario laboral de la empresa y toca en cada turno, pero si un día es festivo, ese día no toca la sirena. Igual que los accesos, los portales que se abren automáticamente, los festivos ya no abren. Y bueno, llegamos hasta el punto de, pues ahí sí tenemos bueno, yo siempre cuento este ejemplo porque sí es curioso, ¿no? Es una cosa que salió en un comentario que decían, tienen unos robots de soldadura y estos robots, si les da cualquier error, si terminan el hilo de soldadura, si se han movido de punto, cualquier error, se para. Entonces hay una sirena que indica que está parado y hay que solucionarlo lo antes posible porque un minuto del robot parado pues es dinero. Entonces con el propio ruido de la fábrica no lo escuchaba. Entonces así comentándolo dije yo, hombre, pero esa señal de avería la podemos recoger y yo le envío una notificación al teléfono al encargado, al de mantenimiento o quien toque. Bueno, o sea, me enrollo muchísimo, pero es un ejemplo curioso cómo partimos de la nada, de algo que ni siquiera nos habíamos planteado automatizar con Loxon, a que ahora mismo prácticamente lo tenemos todo. Todo porque hemos visto que sí nos funciona. Al final estos son los ejemplos que más gráficos en este aspecto, sobre todo cuando tienes el miedo de decir, bueno, ¿realmente va a ser necesario? ¿No va a ser necesario? Me acuerdo ahora ya saliendo un poco de esta parte que hicimos hace no demasiado una visita a un hotel aquí en Galicia y sé que cuando estábamos comentando cosas iban diciendo, pero esto se puede hacer, pero esto sí, tú les ves diciendo, sí, además, bueno, renovar no es muy complejo, esto, nada, pasamos el cable o ya aprovechamos lo que hay y tal, y sé que se van quedando ahí un poco en serio, ¿sabes? Aquello de... Sí. Y una vez instalado la impresión ha sido mejor, mejor aún, ahora con la práctica. Bueno, supongo que porque al final puedes explicar muchas cosas, pero al final necesitas vivirlas. Otra parte que para mí también es importante es el hecho de... porque muchas veces hay instalaciones, ya sean en diferentes sistemas, que no están o que el cliente no está contento y habitualmente no es problema del sistema, no es problema de la instalación, sino es más problema del profesional que lo haya hecho. Por eso, bueno, cuando estuvimos hablando también con Meritxell el hecho de, bueno, la persona que nos podía ayudar en este aspecto, pues bueno, era la persona ideal porque muchas veces no se valora esta parte de el instalador profesional que te lo va a hacer bien, que lo va a adaptar a tus necesidades y a partir de ahí vas a poder disfrutar de tu instalación. Sí, en ese sentido, al final, nosotros intentamos que en la inversión que va a hacer el cliente, al final aportarle el máximo de funcionalidades. Si yo simplemente por programación, si le puedo facilitar una cosa más, al final el coste para el cliente es el mismo, pero cada cosa que yo pueda añadir a él le va a convencer más de que acertada. Y es cierto que para nosotros es una parte muy importante mantener el contacto con el cliente, porque eso, en las conversaciones del día a día, en cualquier cosa, sí que podemos ver necesidades en las que decimos, oye, pues mira, te voy a hacer este cambio que te va a mejorar esto, que te va a mejorar lo otro. Para nosotros hemos cambiado de nuestros inicios de instalar un enchufe que solo daba corriente cuando enchufabas y nada más, un interruptor que solo encendía la luz, a instalaciones vivas que si yo también estoy pendiente, podré aportarle mucho al cliente en el sentido de que cada vez le resulte más útil o que se vaya adaptando en el tiempo a lo que él necesita. Entonces, para mí eso es una parte muy importante. Genial. Diría que no nos hemos olvidado nada. No sé si tienes alguna cosa
más a añadir de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de la desmitificación. Espero que la gente ya no tenga tantos miedos, o si los tiene, que nos lo consulte. Se los vamos a aclarar. El hecho de qué es una instalación inteligente, por qué llamamos inteligente a las instalaciones. No sé si tienes alguna cosa más a añadir, Javier. Pues no lo sé. De automatización podríamos estar hablando 20 horas, porque hay 1000 casos, 1000 casuísticas y un montón de anécdotas. Pero bueno, yo sí creo que alguien que se esté haciendo un proyecto nuevo debería plantearse seriamente instalar automatización, porque ahora cada vez más la parte energética es un coste muy importante en cualquier edificio. Y a mí siempre me sorprende sobre todo lo que podemos aportar en la parte energética. Poder adaptar nuestros consumos en base a cuándo la tarifa es más cara, más barata, cuándo tengo producción fotovoltaica o no. Ahí podemos aportar muchísimo. La parte energética es impresionante. Que al final es eso, es jugar. Cuando ya tienes comunicación con todos los sistemas que tienes, a partir de ahí juegas con eso, con la energía, con el precio de mercado, con si tengo fotovoltaica, incluso, al menos en nuestro ejemplo aquí en las oficinas, te ayuda a reducir la potencia fotovoltaica que tenías prevista instalar, porque a lo mejor no hace falta tanta potencia porque ya hemos reducido el coste o el consumo inicial de base de energía. Perfecto, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias por seguir el podcast. Espero que os haya sido interesante. Una cosa que cuando estabas haciendo la última respuesta estaba pensando y ahora se me olvidaba. Cuando decías, bueno, el hecho de plantearse hacerlo automatizado, muchas veces también, o al menos lo que nos transmiten a veces arquitectos así, es el hecho de decir, bueno, siempre lo estudian con una instalación convencional, a partir de ahí todo lo demás es coste, porque añaden sobre una instalación convencional. Tenemos que tener claro que tenemos que hacerlo totalmente diferente, es decir, tenemos un proyecto a hacer y empezamos a estudiarlo desde el inicio. Entonces todo es mucho más fácil, el coste es menor y sustituimos dispositivos por otros. Sí, exactamente, sí. Desde luego, yo siempre lo digo pues, en las presentaciones, ¿no? Si cogemos el proyecto, si lo podemos adaptar en la base ya, en el estudio, pues pasaremos de una instalación que a lo mejor lleva 15 cables a una instalación que lleva solo 4, y además de muy poca tensión a baja tensión, con lo cual estará bajando el coste de la instalación y además estéticamente va a quedar mucho mejor. Sí, es muy importante plantearlo de inicio. Totalmente. Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier. Gracias también a los oyentes y a los videntes, porque, bueno, videntes no sé si es así, pero bueno, a los que nos veis por YouTube. Y nada, hasta aquí el 6º capítulo de nuestro podcast y os esperamos en el 7º. Hasta pronto. Gracias, un placer.